das estrelas, planetas dançam sem cadeias. La familia Teca estaba reunida en el salón de su casa, disfrutando de una tranquila noche junto al fuego. Tim, el padre, estaba leyendo un libro en su sillón favorito, mientras que Aurora, de 9 años, jugaba con sus muñecas en el suelo. Kiara, la madre, mecía a la pequeña Nala de 2 años, quien ya estaba a punto de quedarse dormida. De repente, Tim leyó algo sobre las mentiras y, levantando la vista con una expresión pensativa, preguntó: Aurora, ¿alguna vez dijiste una mentirita piadosa para no lastimar a alguien? Bueno, sí, una vez le dije a mi amiga Lucía que su dibujo era muy bonito, aunque realmente no lo entendí. Ella estaba tan feliz con su trabajo que no quería que se sintiera mal. Tim sonrió, comprendiendo la intención detrás de la pequeña mentira. A veces las mentiritas piadosas se usan para proteger los sentimientos de las personas, pero siempre es mejor ser honesto cuando se puede. Kiara, que había estado escuchando la conversación, intervino mientras acariciaba el cabello de Nala. Eso me recuerda una historia que me contaba mi abuela cuando era niña, sobre una joven valiente llamada Astrid. Es un cuento sobre cómo las mentiras y secretos pueden afectar a todo un reino. Aurora, intrigada, se acercó más a su madre y preguntó: ¿Puedes contárnosla, mamá? Kiara asintió con una sonrisa. ¡Claro que sí! Esta es la historia de Librisandor y la jueza Astrid. Das estrelas, planetas dançam sem cadeias. Hace muchos años, en el gran reino de Librisandor, vivía un rey llamado Edrin y una reina llamada Abelín. Junto a ellos siempre se encontraba un consejero conocido como Lord Ronald Biremont, un hombre muy reconocido en Librisandor. Sin embargo, había alguien que destacaba aún más: Astrid, la gran jueza Astrid. Astrid nació y creció en Librisandor. Su don de gentes y su diplomacia pronto se hicieron notar, por lo que sus padres la enviaron a formarse con los mejores maestros. Así lo hizo, permaneciendo muchos años fuera, hasta regresar hace pocos meses como una jueza reconocida en todos los reinos cercanos. Era extremadamente justa, siempre encontraba la manera de contentar a todas las partes con su infinita paciencia y su increíble sentido de la armonía. Desde su llegada se encargaba de resolver todos los conflictos del reino y de poner orden entre las partes afectadas. A Astrid no se le escapaba ningún detalle, y de pronto se dio cuenta de que algo sucedía en el reino. Sospechaba que el consejero Lord Ronald estaba tramando algo, aunque los reyes parecían ajenos a estos acontecimientos. Pero eso no iba a detener a Astrid, que ya había decidido llegar al fondo del asunto. Por otro lado, los habitantes del pueblo se preparaban para una festividad próxima, una celebración relativamente nueva que Astrid no recordaba de su niñez. Sin embargo, por doquier se podía observar a los habitantes peinándose cuidadosamente, aplicándose ungüentos y bálsamos en la piel y en el rostro, y utilizando toda clase de remedios de belleza tradicionales y pociones misteriosas. Un día, en medio de la plaza, Lord Ronald se preparaba para hacer un anuncio importante. La multitud, expectante, lo observaba atentamente. Casi nadie quiso perderse este evento, anunciado por todos los rincones desde días atrás. Después de carraspear, Lord Ronald comenzó: Dignos habitantes de Librisandor, hoy me dirijo a vosotros con un mensaje de suma importancia para el bienestar de nuestro amado reino. En estos tiempos de incertidumbre, debemos tomar medidas decisivas para asegurar nuestra prosperidad futura. Para fortalecer nuestras defensas y garantizar la estabilidad de nuestras tierras, proponemos un ajuste temporal en los impuestos.
Los ingresos adicionales permitirán reforzar las murallas, mejorar nuestras reservas y asegurar el bienestar de todos. Por ello, propongo que aumentemos el impuesto anual de 10 monedas de oro a 50 monedas de oro. Este sacrificio, aunque significativo, es crucial para nuestro futuro. Entiendo que esta medida pueda parecer severa, pero os aseguro que es con la mejor de las intenciones. La seguridad y el bienestar de Libri y Sandor dependen de nuestra cooperación y esfuerzo colectivo. Con estas acciones, nos aseguramos un reino fuerte y próspero, invulnerable a las amenazas externas. El murmullo se volvió a escuchar, sin embargo, todos parecían entender bien la situación y pronto se dispersaron, pues si querían llegar al nuevo pago debían de trabajar muy duro. Sin embargo, en un lugar apartado de la plaza había alguien que había estado mirando todo aquello muy atenta y parecía ser la única persona que no entendía nada de lo que acababa de pasar, y ahora en su mente se formulaba un sinfín de preguntas. Esa misma tarde, Astrid se reunió con Edrin y Abelín, los reyes del reino. Vuestra Majestad, me llena de orgullo ver cómo el reino de Libri Sandor goza de tanta prosperidad. Está en un estado que jamás imaginé y los ciudadanos parecen más felices que nunca. Así es, Astrid. Hemos trabajado arduamente para alcanzar este estado de armonía. Sin embargo, me ha llegado información de que Lord Ronald ha propuesto un aumento significativo de los impuestos. Me preocupa que pueda haber algún problema económico del que no esté enterada. ¿Problemas económicos? No, nada de eso. El reino está en su mejor momento, como bien acabas de mencionar. Ronald es un hombre precavido. Quizás solo quiera prevenir futuras eventualidades. Entiendo. Aún así, me gustaría asegurarme de que todo esté en orden. ¿Hay algo específico que deba saber? Nada que no puedas manejar, querida Astrid. De hecho, tenemos una tarea importante para ti. ¿Qué tarea, Majestad? Nuestra festividad anual se acerca y queremos que busques las mejores telas para nuestros trajes. Conoces bien nuestros gustos y confiamos en tu buen juicio. Sí, queremos que visites el reino vecino. Tienen una selección exquisita que seguro complementará nuestra celebración. Entiendo, Majestades. Partiré de inmediato. Por cierto, ¿cómo se llama esta festividad? No la recuerdo de cuando vivía aquí. Es la fiesta del sol silente. Comenzó hace 20 años para celebrar la renovación y la belleza. Durante la festividad, el sol se oscurece misteriosamente y 2 de nuestros habitantes más hermosos son elegidos para recibir dones y bendiciones únicos en el palacete. Es una ocasión de gran alegría y esperanza para todos. Los elegidos envían mensajes y regalos a sus familias, asegurando que están bien y prosperando. Es una tradición muy querida en Libri Sandor. ¡Qué fascinante! Gracias por explicármelo. Partiré mañana al amanecer y me aseguraré de traer las mejores telas para nuestra celebración. Estamos agradecidos, Astrid. Que tengas un viaje seguro y exitoso. Astrid se encontraba en su hogar preparando el equipaje, pues el reino de Nindara, al cual debía dirigirse en busca de telas, estaba relativamente cercano. No obstante, el viaje la mantendría fuera de casa por varios días. Mientras empaquetaba sus pertenencias, no dejaba de formularse preguntas. ¿Cómo era posible que, estando el reino en su máximo esplendor, se requiriera una subida tan significativa de impuestos? Aunque Libri Sandor hubiera prosperado, era evidente que a los ciudadanos les sería difícil cumplir con esos pagos. ¿Cómo habían aceptado tal carga de manera tan pacífica? En otras tierras había presenciado revueltas por incrementos fiscales mucho menores, y aún así los habitantes luchaban con gran ímpetu. Tal vez el pueblo confiaba ciegamente en Lord Ronald. ¿Y si ella estaba juzgando al Lord de manera injusta y en realidad él era un hombre dedicado al bienestar del reino? Se preguntaba también cómo sería el palacete, cómo se vivía en él y por qué todos deseaban acudir a esa festividad. Sumida en estos pensamientos, Astrid escuchó que tocaban la puerta.
¡Mirela! ¡No puedo creerlo! ¿Cuánto tiempo sin verte? Astrid, qué alegría verte. Han pasado años. ¿Cómo has estado? Bien, bien. Estoy preparando todo para un viaje al reino de Nindara. Tengo la tarea de buscar telas para la festividad. ¿Al reino de Nindara? Eso es fantástico. ¿Sabes que siempre he querido visitar sus mercados? Precisamente, iba a pedirte que me acompañaras. Siendo una gran comerciante como tú, estoy segura de que elegirías las mejores telas. Claro que sí, me encantaría acompañarte. Además, así podemos ponernos al día, será como en los viejos tiempos. Perfecto, entonces, partimos mañana al amanecer. Será un viaje interesante, estoy segura. Sí, lo será. Ahora dime, ¿qué más necesitas para el viaje? Nada más, realmente ya tengo todo listo. Solo falta que termines de prepararte tú. De acuerdo, voy a terminar de prepararme y partiremos al amanecer. Muchas gracias. Ahora descansemos un poco. Mañana será un día largo. Planetes dels encadelles. Todavía no había salido el sol cuando Astrid y Mirela ya habían comenzado su viaje hacia el reino de Nindara. Durante el trayecto compartieron muchas historias. Astrid habló de sus aventuras por otros reinos, mientras que Mirela contó todo lo que había sucedido en su ausencia, incluyendo su boda con el minero Joan Ferrer. Astrid se alegró muchísimo por la noticia, pero en medio de la conversación quiso conocer al esposo de Mirela. Su amiga le comentó que era imposible porque había sido seleccionado para trabajar para el reino y ese grupo de mineros ya no volvía a sus casas. A Mirela se le fue la alegría del rostro y de sus ojos cayeron varias lágrimas. De pronto, Astrid se dio cuenta de que había demasiadas cosas del reino de Librisandor que habían cambiado y necesitaba saber más. Y ese era el momento. Para empezar, quería conocer todo sobre el Festival del Sol Silente. Todo pasó hace 15 años. Hasta ese día el reino estaba en decadencia y el hambre asomaba en muchas casas. Un día el sol se oscureció. Muchos habitantes nos preocupamos y la mayoría se asustó mucho. Nadie sabe qué pasó exactamente, pero fue algo bueno. A partir de ese momento, el reino empezó a prosperar mágicamente. Las cosechas, antes secas, empezaron a dar frutos y alimento. Los ganados crecieron y muchas otras cosas mejoraron. Con el tiempo nos convertimos en un reino próspero. Mis padres pensaban que otros reinos podrían querer atacarnos por nuestra riqueza, pero ocurrió lo contrario. Todos los reinos vecinos parecían temernos, a pesar de que nunca invertimos en un gran ejército. Desde aquel día, los reyes decidieron que cada año, en la misma fecha, se celebraría el Festival del Sol Silente, en honor a lo sucedido. Le atribuyen toda la prosperidad del reino a ese evento, y desde entonces, cada año en la misma fecha, el sol se oscurece. Entiendo. ¿Y qué es eso de que eligen a 2 de los habitantes más hermosos para ir al palacete? ¿Y por qué querrían quedarse allí? Te explico. Cada año desde que empezó la festividad, han ido añadiendo cosas. Después de la primera fiesta del Sol Silente, los reyes mandaron a construir un palacete muy cerca de aquí. El grupo de constructores era de los mejores del reino y jamás se les ha vuelto a ver. Dicen que cuando terminan una construcción, les mandan a empezar otra y no regresan hasta terminar. Pero eso sí, todos los meses mandan parte de su gran sueldo a sus familias. Una vez terminado el palacete, cada año para la festividad, se seleccionan a las 2 personas más hermosas, sin importar si son chicos o chicas, y los llevan a vivir allí. Se supone que en el palacete vivirán sirviendo y venerando al Sol Silente,
y todo lo que esta festividad representa. La condición es que hagan vida de servicio por el reino. Pero, ¿por qué aceptarían quedarse allí para siempre, sin volver a ver a sus familias? Aceptan porque cada año, un poco antes de la festividad, los que ya están dentro mandan grandes y pomposos regalos a sus familiares, junto a cartas contándoles que están bien, que no se preocupen por ellos, que su vida en el palacete es maravillosa. Por todo eso, todos quieren ir, porque así se aseguran de que sus familias vivirán bien. Sin embargo, con el tiempo, el reino se volvió más estricto y cada vez son más los trabajadores que no pueden ver a sus familiares. ¿Eso es lo que le sucedió a tu marido? Sí, primero fueron los constructores, que están tan ocupados que no pueden volver. Luego fue un ejército para defender el reino, sino para proteger solo el palacete, siempre vigilando sus alrededores. Está totalmente prohibido acercarse siquiera. Dicen que su labor es muy importante y por eso no pueden descuidarlo. Los reyes piensan que si los trabajadores o el ejército visita a sus familias, pierden eficiencia y así están más concentrados en sus trabajos. Después fueron los mineros y poco a poco cada vez más. Cocineros, horticultores, carpinteros, alquimistas, en fin, siempre el mismo método. Seleccionan un grupo muy reducido de trabajadores que ya quedan al servicio del reino. Estos ya no vuelven a casa. Sus familias son compensadas con grandes regalos anuales y no les falta de nada. También hay un grupo de mensajeros que trae y lleva mensajes entre las personas del servicio del palacete y el resto del reino. ¿Y realmente creen que merece la pena todos esos esfuerzos? Desde luego que sí. Algo bueno deben de hacer en ese palacete porque desde el primer festival jamás tuvimos sequías ni escasez de ningún tipo. Todo en todas las áreas es abundancia. Incluso todos los reinos vecinos tienen miedo de nuestra suerte, prosperidad, y ninguno se atreve a meterse con nosotros. Más bien, se esfuerzan por ganarse nuestro favor. Así que en el reino hay cada vez más fe en este festival y en todo lo que acontece en el palacete, porque todos quieren formar parte, de alguna manera, de este evento milagroso. Aunque también es cierto que cada año exigen más y nos vemos más asfixiados. Aunque ganamos mucho y el reino está bien, nos piden muchos impuestos y personal de todo tipo, que dicen que son para otras cosas. Pero en realidad todo es para el palacete, para asegurar otro año de prosperidad. Aunque es verdad que un pequeño grupo muy reducido ya se cuestiona esto y piensa que si todo lo que ganamos lo invertimos allí, a lo mejor ya no está siendo tan rentable. Pero la mayoría tiene fe en todo ello y se pelearían por ser elegidos, aunque sea como personal que trabaje cerca de la zona. Vaya, entiendo. Ahora veo que sí que me he perdido cosas estando fuera. En ese momento, desde el interior del carruaje, Astrid vio pasar un grupo de guardias con el escudo de Librisandor. Inmediatamente miró a Mirela. ¿Y estos guardas? Ellos forman parte del ejército del palacete. Por ese sendero que han tomado, se dirigen hacia allí. Pero un poco más adelante ya hay controles que no te dejan pasar. Mirela, amiga mía, debo pedirte un favor, dijo Astrid con un tono urgente. He recordado que necesito comprar otras cosas para los reyes y el festival. Con todo lo que me has contado sobre la importancia de este evento, no quiero cometer ningún error. Si no voy ahora, no lo tendré a tiempo. ¿Podrías hacerme el favor de conseguir las telas en Mindaran? Confío plenamente en tu criterio y sé que lo harás incluso mejor que yo. Explícales que es para los reyes, para que te muestre lo mejor y diles que yo te he enviado. Mirela asintió con determinación. Astrid le dio el dinero para las telas, pidió un caballo al cochero y se despidió.
Astrid se quedó observando cómo el carruaje se alejaba, desapareciendo rápidamente entre los árboles del frondoso bosque. Una vez asegurada de que Mirela estaba lejos y en camino, Astrid tomó una respiración profunda. Con sigilo, se dirigió hacia la zona del palacete, cuidando de no ser vista por los guardias que patrullaban la zona. Avanzó entre las sombras de los árboles, moviéndose con la gracia de un felino, hasta que pudo acercarse lo suficiente para observar a los mineros entrando y saliendo de una zona cercana al palacete. La escena despertó su curiosidad. Los mineros, cubiertos de polvo y sudor, cargaban herramientas pesadas y se movían con urgencia, algo inusual para un simple palacete. Mientras permanecía oculta, Astrid notó varios elementos que no cuadraban. En los laterales del palacete había estructuras metálicas que descendían hacia el subsuelo y emanaban una extraña vibración desde el interior de la tierra. Las inscripciones en las paredes, a medio borrar, ya las había visto antes y aludían a una cámara primordial de energía, lo que confirmaba sus sospechas de que aquello no era solo un lugar de rezo. Justo cuando comenzaba a asimilar las revelaciones, los guardias cambiaron de posición, acercándose peligrosamente a su escondite. En ese momento, un cuervo apareció de la nada, posándose sobre una rama cercana. Debes irte de aquí. Susurró el cuervo con una voz oscura y grave. Es peligroso si te descubren. Busca a la hechicera del viento susurrante en el gran roble que tiene la marca que tú ya conoces. Astrid, sobresaltada, pero confiando en el mensaje del cuervo, retrocedió con cuidado y se alejó antes de que los guardias pudieran notar su presencia. Se alejó hacia el lugar donde había dejado atado a su caballo y montó para adentrarse en el bosque, pues ahora debía encontrar a la hechicera y sabía exactamente dónde buscarla. Momento, non balleggi puro incantamento. Astrid recordó las palabras del cuervo. Busca a la hechicera del viento susurrante en el gran roble que tiene la marca que tú ya conoces. ¿En el roble que tiene la marca?, repitió en su cabeza. Ese roble lo conocía ella perfectamente. Se refería a un viejo roble que estaba en un claro escondido en el corazón del bosque. Un lugar en el que ella solía jugar y explorar de pequeña. Uno de esos días de su niñez, Astrid vio un cuervo salir volando del roble. En su vuelo, al pájaro se le cayó una placa de madera con un símbolo tallado delante de ella. Ella miró el símbolo por unos instantes y luego talló el mismo símbolo en el roble. El símbolo era un sigil antiguo, un entrelazado de líneas y formas que recordaba a una estrella de 6 puntas unidas por un círculo en el centro, con pequeños detalles que insinuaban poder y dualidad. Y ahora, sin perder tiempo, se adentró en el bosque a lomos del caballo que le dejó el cochero. La espesura del bosque se volvió más densa a cada paso. Las ramas parecían cerrarse en torno a ella, como si quisieran disuadirla, pero su mirada determinada y la firmeza de su propósito la mantuvo firme, deteniéndose solo a lo esencial. Después de varios días, llegó. Ante ella se alzaba antiguo e imponente el gran roble con sus ramas extendidas como brazos protectores, y allí, en su tronco rugoso y nudoso, resaltaba aquella marca. Astrid se desmontó en silencio. El cuervo graznó suavemente desde una rama cercana, como aprobando su llegada, y luego alzó el vuelo y desapareció entre la espesura del bosque. En ese momento en el que Astrid estaba a punto de ir detrás del cuervo, una neblina comenzó a deslizarse entre los árboles y el viento, que hasta entonces había sido un leve murmullo, se intensificó en una melodía susurrante que parecía llamarla por su nombre. Entre sombras,
y en el aire lleno de niebla, la figura de la hechicera del viento susurrante se fue materializando, envuelta en un manto etéreo que flotaba como si fuera parte de sí mismo. La hechicera del viento susurrante miró a Astrid con una mezcla de gravedad y compasión. Has venido aquí buscando respuestas. Comenzó, su voz como el murmullo de hojas que se agitan en el viento. Y debo anunciar que el camino que debes recorrer es muy peligroso. Hay una sombra que se cierne sobre el reino. Una amenaza que no solo está afectando a tu gente, sino que también alcanzará hasta los rincones más lejanos de este bosque y más adelante de otras tierras. La intuición que te trajo hasta aquí no te ha fallado. Continuó la hechicera. Sospechas con razón de Lord Ronald. Él guarda secretos. Y hay mucho más que debes descubrir. Pero te advierto, Astrid, no confíes en nadie. El cuervo volvió a aparecer, con sus ojos brillando como si entendiera cada palabra. La hechicera alzó una mano y el ave voló hacia Astrid, posándose en su hombro con una familiaridad extraña. Este cuervo será tu compañero, dijo la hechicera, con sus ojos fijos en los de Astrid. A través de él nos mantendremos en contacto. Y aún hay algo más. La hechicera del viento susurrante extendió su mano hacia Astrid, revelando un pequeño amuleto que brillaba con un resplandor misterioso. Este amuleto es la clave para muchas de las respuestas que buscas. Astrid tomó el amuleto, sintiendo una energía vibrante recorrer su mano. El cuervo en su hombro graznó suavemente, como si aprobara el intercambio. Recuerda, el camino hacia la verdad está lleno de desafíos. Este amuleto te guiará, pero debes estar preparada para lo que encuentres. Cuando llegue el momento adecuado, el cuervo activará su poder y te llevará a un lugar donde las verdades se revelan. Astrid asintió, comprendiendo la gravedad de la misión que tenía por delante. Gracias, hechicera, dijo con una mezcla de gratitud y determinación en su voz. La hechicera asintió solemnemente. Que los vientos te guíen, Astrid, y que encuentres las respuestas que buscas. Con esas palabras, la figura de la hechicera comenzó a desvanecerse en la neblina, dejando a Astrid y al cuervo en la tranquilidad del bosque. Astrid guardó el amuleto con cuidado y montó de nuevo en su caballo. Con una mirada determinada, comenzó a regresar, sabiendo que el camino por delante sería arduo y peligroso, pero también vital para el futuro del reino. Astrid corre siempre fuerte entre sombras y el lecho. Buscará el saber urgente de la bruja con su pecho. Planetas tan Astrid llegó a las puertas del Librisandor justo cuando el sol comenzaba a ponerse, con sus rayos anaranjados iluminando las torres del castillo. Había regresado del bosque. Mientras avanzaba por las calles adoquinadas, observó a los mercaderes cerrando sus puestos y a los ciudadanos apresurándose a terminar sus tareas antes de que cayera la noche. Al caer la noche, llegó a casa de su amiga Mirela, llamó suavemente a la puerta y esperó unos momentos antes de que su amiga abriera con una sonrisa. ¡Hola, Astrid! ¡Qué alegría verte! Gracias, Mirela, por conseguirme las telas. Son asombrosas, como siempre. Me alegra que te gusten. Sabes que siempre puedes contar conmigo. No puedo quedarme mucho tiempo. Debo preparar todo para la reunión con los reyes mañana a primera hora. Por supuesto, no te preocupes. Buena suerte con los reyes. Al día siguiente, Astrid se presentó en el gran salón del trono, donde el rey Edrin y la reina Abelín la esperaban. Se inclinó respetuosamente ante ellos. Astrid, nos has tenido preocupados con tu larga ausencia.
Mis disculpas, majestades, dijo Astrid, manteniendo la calma. Mientras compraba las telas en el reino vecino, me encontré con un grupo de viajeros que necesitaban asistencia. Resultó ser una situación delicada y no pude dejarlos sin ayuda. Además, uno de ellos estaba gravemente herido y necesité buscar a un sanador en una aldea cercana. Por eso me retrasé tanto, pero ahora estoy aquí y lista para servirles. El rey y la reina intercambiaron una mirada de comprensión. Apreciamos tu dedicación y tu bondad, Astrid, dijo la reina Abeline. Ahora concentrémonos en los asuntos del reino. Astrid asintió, agradecida por la comprensión de los reyes, y se preparó para la reunión. Al terminar la reunión, Astrid se dirigía por el amplio pasillo del castillo, con sus pensamientos todavía centrados en los asuntos discutidos con los reyes. De repente se cruzó con Lord Ronald, quien parecía ir con mucha prisa. Algo en su comportamiento captó de inmediato la atención de Astrid. El consejero llevaba un libro entre sus manos, pero al verla hizo un movimiento rápido, como si intentara ocultarlo. Curiosa y deseosa de saber más, Astrid se acercó a saludarlo. Lord Ronald, buenas tardes, dijo con una sonrisa cordial. ¿De qué trata ese libro que lleváis? Lord Ronald, con una expresión algo incómoda, respondió rápidamente mientras intentaba escabullirse. Oh, es solo un libro aburrido. Nada más que cuentas y registros para el festival, dijo sin detenerse completamente. Debo ir a mi despacho ahora. Estoy sacando las cuentas para el reino, ya que el festival conlleva muchos gastos. Antes de que pudiera alejarse del todo, Astrid logró vislumbrar un par de runas extrañas en la portada del libro. Las runas parecían fuera de lugar, en un libro de cuentas, lo que despertó aún más su curiosidad y sospechas. Se quedó pensando en la puerta del pasillo mientras Lord Ronald desaparecía apresuradamente. ¿Qué tendrán que ver esas runas con un libro para hacer cuentas?, murmuró para sí misma, consciente de que debía investigar más sobre aquel misterioso volumen. Una vez que perdió de vista a Lord Ronald, Astrid se dirigió rápidamente a su habitación. Allí buscó al cuervo, su fiel aliado, y le pidió que siguiera al consejero para averiguar más sobre el misterioso libro. Mientras el cuervo emprendía su misión, Astrid se encaminó a la biblioteca con la esperanza de encontrar información sobre las extrañas runas que había visto. Pero al entrar en la biblioteca, un lugar que siempre le había sido querido desde su infancia, notó algo inquietante. Mientras recorría los pasillos y estantes, se dio cuenta de que muchos libros faltaban. Incluso secciones enteras parecían haber desaparecido. Su corazón se aceleró al pensar en el conocimiento perdido y en lo que eso podría significar. Regresó apresuradamente a su cuarto, donde el cuervo ya la esperaba en el alféizar de la ventana. El pájaro graznó suavemente y comenzó a relatar lo que había descubierto. El libro que lleva Lord Ronald, dijo el cuervo en un lenguaje peculiar, es de magia negra ancestral. Debo irme de inmediato y contarle a la hechicera todo lo que he visto. Antes de partir, el cuervo activó el amuleto y le enseñó unas palabras mágicas. Pronuncia estas palabras mágicas junto al amuleto cuando estés en un lugar seguro donde no te interrumpan. Astrid asintió, guardando cuidadosamente el amuleto y memorizando las palabras. La noche caía, envolviendo todo en sombras y misterio. Astrid se preparaba para su viaje con el amuleto en la mano, sabiendo que las respuestas que buscaba se encontraban en las antiguas ruinas fuera de la ciudad. Envuelta en su capa, caminó con determinación por los caminos olvidados hasta llegar a ese lugar desolado. Las ruinas, que alguna vez fueron grandiosas, ahora eran solo restos de piedra y musgo, un escondite perfecto donde nadie se atrevía a entrar. Astrid sabía que entre los muros caídos y las columnas rotas había un par de salas secretas ocultas a la vista de todos. Al llegar a una de estas habitaciones apartada y silenciosa, se sintió segura. Con el amuleto en las manos, cerró los ojos y pronunció las palabras mágicas que le había enseñado el cuervo. De repente, una luz brillante la envolvió. Cuando abrió los ojos, se encontró en una sala diferente, llena de espejos que brillaban con una luz propia.
Cada espejo vibraba con una energía misteriosa, reflejando no solo su imagen, sino también fragmentos de verdades ocultas. Astrid miró asombrada cómo cada espejo mostraba historias encubiertas que se desmoronaban para revelar la verdad. Con cuidado se acercó a uno de los espejos más grandes y vio cómo el reflejo de Lord Ronald se deformaba, mostrando su verdadera naturaleza y la mentira que había contado. Los espejos continuaban mostrando visiones de engaños y secretos, desnudando la realidad oculta tras la palabra. En ese momento, Astrid comprendió que el amuleto no solo era una herramienta de poder, sino una llave para descubrir las verdades más profundas del reino. La sala de los espejos mágicos se convirtió en un portal hacia la verdad, y Astrid sabía que debía usar ese conocimiento para enfrentarse a los mentirosos y proteger a su gente. Una vez en la sala, Astrid se sumió en sus pensamientos recordando a Lord Ronald y el libro de runas que llevaba consigo. De repente, uno de los espejos mágicos reflejó una escena clara. Lord Ronald conversaba con otro de los consejeros del rey. En la conversación mencionaba la importancia del libro para liberar a una entidad parecida a un centinela de cristal. Astrid observó con atención, intrigada por el descubrimiento. Mientras reflexionaba sobre el centinela de cristal y su paradero, otro espejo se iluminó, revelando un acontecimiento del pasado. El espejo mostraba el primer día en el que el sol se oscureció en el reino, dando lugar al Festival del Sol Silente. En ese día despertó el centinela e hizo un gran pacto con los reyes del reino. Astrid observó aterrada cómo los reyes parecían conocer todos los secretos. El pacto revelado por el espejo explicaba que los reyes ayudarían al centinela a recuperar su poder y a cambio el centinela convertiría al reino en un lugar próspero y lleno de riquezas. Este acuerdo fue el motivo por el cual el reino, que antes estaba al borde de la pobreza, prosperó tanto. Además, esta prosperidad hizo que ningún otro reino se atreviera a acercarse. Astrid se quedó asombrada ante las revelaciones. Los espejos mágicos no solo mostraban verdades ocultas, sino que también desvelaban los oscuros secretos que habían transformado el destino del reino. Después de ver el día del pacto con la entidad, Astrid se preguntó cómo era posible que los reyes pudiesen ayudar a esa entidad a recuperar su poder. De repente, otro espejo se iluminó y mostró una gran cámara de energía primordial. Astrid enseguida comprendió que esa cámara se encontraba justo debajo del palacete y que éste había sido construido solo para ocultar la cámara y evitar que alguien se acercara. El espejo también reveló cómo cada año el centinela pedía más cosas. Lo ayudaban llevándole piedras de poder y utilizando diversas disciplinas de magia, que el centinela mismo les enseñaba. El reino había mejorado la cámara con la ayuda de los mejores mineros, quienes extraían minerales de los subterráneos de la cámara primordial, aumentando el poder del centinela poco a poco. En el inicio se utilizaba magia inofensiva, pero en los últimos años la magia se había vuelto cada vez más oscura y poderosa. Astrid vio que el reino había adquirido una cantidad enorme de libros sobre magia negra y de otros tipos, todos escondidos en los calabozos del reino, junto a aquellos libros que ya estaban allí y que podían tener información valiosa. Lo peor de todo estaba por aparecer en otro espejo. Este mostró la fuente de poder más grande de la que él extraía su energía, relacionada con el Festival del Sol Silente. No solo los reyes sabían de esto, sino todas las personas importantes del reino. Astrid no podía creerlo. Vio a todos los consejeros reunidos unos días después del primer pacto con el centinela, junto con un grupo de comerciantes, los reyes y Lord Ronald. En esa reunión se decidió que cada año, en el día en el que el centinela apareció, se realizaría el Festival del Sol Silente. Durante el festival se elegirían a las 2 personas más hermosas del reino para servir al centinela.
Este absorbería su belleza y esas personas despojadas de esa energía vital quedarían al servicio del centinela, limpiando y manteniendo la cámara de energía. Por eso construyeron el palacete, para esconder a estos sirvientes y a todos los que trabajaban para la criatura, asegurándose de que nadie supiera nada. A cambio, los familiares directos de los reunidos en la ceremonia nunca serían elegidos, mientras que cualquier otra persona del reino podría ser seleccionada, sin importar si se presentaba al concurso o no. Después de la última revelación, Astrid se quedó paralizada ante la horrenda visión. En los espejos vio a las personas que habían sido despojadas de su energía vital. Sus cuerpos estaban delgados, pálidos y sus ojos apagados. Reflejaban una tristeza infinita. La piel colgaba floja de sus huesos y sus movimientos eran torpes y lentos, como si una sombra opresiva los envolviera. Se veían encerrados en el palacete, vagando sin rumbo. Astrid no pudo contener las lágrimas, lloraba desconsolada viendo aquella escena desgarradora. Las personas en ese estado deplorable eran obligadas a escribir cartas falsas a sus familiares. Los guerreros, con rostros fríos y sin expresión, les daban las cartas ya escritas y solo les pedían que firmaran. Astrid veía cómo las manos temblorosas de los prisioneros firmaban los pergaminos, sellando sus mentiras con cada trazo. En un instante, un pensamiento cruzó su mente. El discurso de Lord Ronald, como si el espejo respondiera a sus pensamientos, se iluminó nuevamente. Esta vez mostraba cómo el dinero obtenido de la subida de impuestos sería utilizado para levantar muros de magia negra alrededor del reino, todo para proteger a la entidad. Astrid no podía parar de llorar, sintiéndose completamente abrumada por la información impactante. Finalmente, un destello apareció y la sala de los espejos desapareció. Astrid se encontró de nuevo en la sala de las ruinas, llorando sin consuelo, hasta que exhausta se quedó dormida en el suelo frío y polvoriento. La luna proyectaba sombras largas y misteriosas a través de las ruinas, envolviendo a Astrid en un manto de melancolía y desolación. Después de aquella noche en las ruinas, Astrid despertó con la primera luz del amanecer. Su mente aún estaba envuelta en las sombrías revelaciones de la sala de los espejos. Sabía que debía actuar rápido, pero primero necesitaba descansar y planear su siguiente movimiento. Después de tomar un momento para recomponerse en su hogar, Astrid decidió que debía buscar la ayuda de la única persona en la que confiaba completamente, su querida amiga de la infancia, Leora. Con determinación emprendió el camino hacia una aldea cercana donde Leora vivía, sabiendo que allí encontraría el apoyo que necesitaba. Leora era una sabia herbolista conocida por su conocimiento en remedios y magia. Leora era una mujer de mediana edad, con una sonrisa cálida y un conocimiento vasto que compartía solo con quienes consideraban dignos de confianza. Al llegar a la cabaña de Leora, Astrid fue recibida con un abrazo reconfortante. Le contó todo lo que había visto y juntas decidieron que el primer paso sería investigar más sobre el centinela de cristal. Durante la conversación, Leora recordó un antiguo tomo que había heredado de su abuela, un libro que contenía historias y leyendas sobre criaturas mágicas y artefactos poderosos. Sacó el libro de una estantería polvorienta y lo abrió con cuidado. En una de las páginas encontraron una ilustración y una descripción del centinela de cristal. El libro revelaba que el centinela había sido un guardián de un antiguo reino ya olvidado, creado para proteger la magia pura y mantener el equilibrio entre los mundos. Sin embargo, con el tiempo su propósito fue distorsionado por aquellos que buscaban su poder para fines egoístas. Mientras Astrid y Leora continuaban explorando el antiguo tomo, encontraron más detalles sobre el centinela de cristal.
El centinela desempeñó un papel crucial en la gran batalla. Su presencia era tan imponente que reinos enteros luchaban desesperadamente por controlarlo para sus propios fines. Sin embargo, tanto en un bando como en el otro, la codicia y el deseo de poder corrompieron el propósito original del centinela. Un grupo de humanos comprendieron el peligro que representaba tal poder en manos equivocadas y decidió que lo mejor era eliminar al centinela. Con gran pesar, pero con la firme convicción de que ningún reino debía usarlo para propósitos malvados y egoístas, tramaron un plan para destruirlo. A través de astutas manipulaciones, los humanos lograron engañar al centinela, llevándolo a una trampa donde fue atacado por varios magos poderosos. Utilizando una combinación de magia oscura y artimañas, lograron debilitarlo y destruirlo parcialmente. Lo encerraron en una cripta situada en lo que en los primeros tiempos fue una gran cámara de energía primordial. Esta cámara se encontraba en las profundidades de una tierra vacía, un lugar desolado y sin vida, lejos de cualquier reino o asentamiento humano. Era un sitio inhóspito donde no existía nada, escogido intencionalmente para asegurar que nadie pudiera acercarse y liberar al centinela. Una vez terminaron de leer, Astrid y Líora compartieron una mirada de comprensión. «Claro», dijo Astrid iluminando su rostro. «Ahora lo entiendo todo. Ese lugar desolado, donde no existía nada, es donde, tras muchísimos años, se construyó el reino de Librisandor». Líora asintió, su mente trabajando rápidamente para encajar las piezas del rompecabezas. El centinela debe haberse liberado de su prisión, añadió Líora. Y ahora está utilizando al reino para recuperar su poder y vengarse de todos los humanos. Quiere conquistar todo. Astrid sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La gravedad de la situación se hacía más clara con cada revelación. «Debo encontrar a la hechicera del viento susurrante», dijo Astrid con determinación. «Quizás ella pueda ayudarnos. Es nuestra mejor esperanza». Líora apretó la mano de Astrid en un gesto de apoyo. No estás sola en esto. La hechicera del viento tiene un poder inmenso. Si alguien puede ayudarnos a detener al centinela, es ella. Después de cobrar un poco la compostura, Astrid se dirigió apresuradamente a su casa para recoger las cosas necesarias para su viaje en busca de la hechicera del viento. Mientras avanzaba por los caminos, notó un inusual movimiento en las calles de Librisandor. Había soldados del ejército por doquier y una actividad frenética que contrastaba con la quietud de sus pensamientos. Recordó entonces que el Festival del Sol Siliente estaba a solo 5 días de distancia. Las calles del reino estaban adornadas con flores de todos los colores, creando un espectáculo visual que llenaba el aire de alegría. La música, las risas y las decoraciones envolvían el ambiente en una atmósfera festiva y deslumbrante. Pero en medio de tanta belleza y celebración, Astrid no podía evitar sentir una profunda tristeza al pensar en el verdadero destino de los elegidos para el festival. Si los ciudadanos supieran la verdad, la alegría se transformaría en horror y desesperación. Llegó a su casa y con la mayor rapidez posible empezó a preparar su mochila. Tomó solo lo esencial, provisiones, su amuleto y algunos mapas antiguos. Estaba decidida a partir inmediatamente, pero justo cuando se disponía a salir, se detuvo en seco al ver una figura imponente esperándola en la puerta. Era Lord Ronald, con su presencia intimidante y su mirada severa. Astrid, los reyes te convocan, anunció con una voz firme y autoritaria. Astrid sintió un nudo en el estómago. Sabía que enfrentarse a los reyes en ese momento podría significar el fin de su plan, pero también comprendía que no podía ignorar la llamada. Inspiró profundamente, intentando calmar su agitación interna, y se preparó para seguir a Lord Ronald. Ella iba nerviosa, su mente llena de pensamientos, mientras seguía a Lord Ronald hacia el palacio. Al llegar fue recibida por la reina, quien le dedicó una sonrisa forzada. Astrid, querida, necesitamos tu ayuda con unos preparativos especiales para el Festival del Sol Silente, dijo la reina con voz melosa. Sería un honor contar contigo en estos días tan importantes.
Astrid sintió un nudo en el estómago. Sabía que lo que realmente querían era mantenerla ocupada y evitar que se marchara. A pesar de su aprensión, aceptó la tarea, comprendiendo que debía hallar una manera de escapar. Conforme pasaban los días, Astrid intentaba cada vez más desesperadamente encontrar una oportunidad para salir del reino. Sin embargo, las medidas de seguridad se incrementaban a medida que se acercaba el festival, haciendo evidente que la tenían bajo vigilancia. Intentó hablar con Liora y otros conocidos, pero siempre encontraba algún obstáculo o excusa para impedirle dejar el palacio. Finalmente, 2 días antes del festival, los guardas notaron que algo no estaba bien. Los reyes también se dieron cuenta de su nerviosismo y sospecharon que sabía más de lo que debía. Decidieron tomar medidas drásticas. Astrid fue llevada a una pequeña y fría celda en las profundidades del palacio, lejos del bullicio y la alegría de las festividades. La encerraron sin más explicaciones y le prohibieron hablar con nadie. Sentada en la oscuridad de su prisión, Astrid sintió la desesperación apoderarse de ella. Sabía que el tiempo se agotaba y que debía encontrar una manera de escapar para salvar al reino de la oscuridad que se avecinaba. Astrid se sentía agotada y derrotada, convencida de que había llegado tarde y de que ya no había tiempo para hacer nada. En ese estado de desesperación llegó el día del Festival del Sol Silente. La mañana del festival era un estallido de color y alegría. Las calles de Librisandor estaban llenas de gente, decoradas con flores y guirnaldas. Los puestos de comida ofrecían delicias de todo tipo, frutas frescas, pasteles dulces y carnes asadas que llenaban el aire con sus aromas tentadores. La música resonaba por todas partes y la gente bailaba con entusiasmo. Sus risas y sus cantos se mezclaban con el ambiente festivo. Grupos de niños corrían entre la multitud, jugando y persiguiéndose unos a otros. Los artistas callejeros mostraban sus habilidades con malabares, acrobacias y espectáculos de magia, entreteniendo a los espectadores que se detenían a admirar sus actos. Todo parecía perfecto, una celebración llena de vida y esperanza. Pero al llegar el mediodía, el sol comenzó a oscurecerse, señalando el momento crucial del festival. La multitud se reunió en la plaza central, expectante por la elección de los elegidos. Por sorpresa para todos, los nombres anunciados fueron Astrid y un joven llamado Darian. El público estalló en aplausos y vítores. Darian, con su aspecto joven y atlético, recibió las felicitaciones de todos. De Astrid, los rumores decían que no había podido asistir porque tenía que atender un asunto urgente, pero aún así la gente se alegraba por ella. Sin embargo, Astrid estaba lejos de compartir esa alegría. De repente, los guardias llegaron a su celda, la sacaron a la fuerza y aunque había pensado en muchas maneras de escapar, en ese momento se sintió completamente rendida. No opuso resistencia, sus fuerzas y esperanzas estaban agotadas y solo pudo llorar sin parar mientras la llevaban hacia su destino. La multitud en la plaza, ajena a la verdad, celebraba con entusiasmo creyendo que los elegidos iban a vivir un gran honor, mientras Astrid, arrastrada por los guardias, sabía que se dirigía hacia un destino oscuro y cruel. Astrid iba en el carruaje camino del palacete, escoltada por guardias a caballo. La brisa fría de la mañana se colaba por las rendijas del carruaje, haciendo que la joven se estremeciera. Su mirada estaba perdida, fija en el horizonte, mientras el paisaje pasaba como un borrón de colores apagados. A través de la ventana le pareció ver un cuervo negro como el ébano, y aunque su corazón latió con fuerza, no estaba segura si se trataba del cuervo de la hechicera o de un ave común. De repente, un viento misterioso empezó a soplar y una niebla densa y opaca rodeó el carruaje, obligando a los guardias a detenerse. El aire se llenó de un silencio sobrenatural y en ese instante el cuervo entró sigilosamente por la ventana del carruaje, posándose junto a Astrid. En su pico llevaba una pequeña piedra llena de grabados antiguos y misteriosos. No temas, Astrid, dijo el cuervo con una voz suave que resonaba en el interior del carruaje. La hechicera del viento está contigo.
Ha pedido ayuda y ya está al tanto de todo. No hay secreto que pueda ser oculto para ella. El cuervo dejó caer la piedra en las manos temblorosas de Astrid, que la observó con asombro. Esta piedra tiene el poder de hacerte invisible. Recita estas palabras exactas cuando necesites activarla. Continuó el cuervo enseñándole la pronunciación precisa del conjuro, con cada palabra resonando con una magia antigua y poderosa. Además, el cuervo le explicó que una vez dentro de la cámara de energía primordial, donde le quitarían su belleza y energía vital, los guardianes la dejarían a ella y a su compañero pasar la noche allí para preparar el ritual que se llevaría a cabo al día siguiente. Astrid debía esperar hasta la noche para abrir las puertas de la cámara desde dentro. El cuervo también le detalló cómo desactivar las runas protectoras que sellaban la cámara, proporcionándole los conocimientos necesarios para llevar a cabo su misión. Ten valor, Astrid. La hechicera cree en ti, y con esta piedra tendrás la fuerza necesaria para cumplir con esta importante tarea. Finalizó el cuervo con sus ojos brillando con sabiduría y esperanza. Con estas palabras de aliento y la piedra mágica en sus manos, Astrid sintió una chispa de esperanza renacer en su interior. Sabía que el camino sería arduo, pero estaba decidida a enfrentar el desafío que tenía por delante. Mientras la niebla comenzaba a disiparse y los guardias retomaban su marcha, Astrid guardó la piedra con cuidado, con su corazón latiendo con una renovada determinación. El destino del reino y la misión encomendada por la hechicera ahora eran su guía y no permitiría que nada se interpusiera en su camino. Astrid y Darian entraron al palacete con los ojos vendados, una precaución tomada por los guardias para asegurar que no vieran a los demás prisioneros. Mientras Darian, lleno de emoción y orgullo, caminaba con entusiasmo, Astrid estaba atenta a cada sonido y movimiento a su alrededor. Su mente estaba trabajando febrilmente para captar cualquier pista que pudiera ayudarla. Una vez dentro de la cámara de energía primordial, les asignaron unas pequeñas áreas con camas individuales para descansar. Según las instrucciones, no debían quitarse el vendaje en ningún momento. Darian, ansioso por demostrar que era un digno elegido, siguió las instrucciones al pie de la letra. Astrid, en cambio, aprovechó la primera oportunidad para desatarse la venda de los ojos con cuidado y discreción. Al hacerlo, lo vio. El gran centinela de cristal se alzaba ante ella, una figura de majestuosa belleza y resplandor. Su cuerpo estaba formado por cristales y piedras preciosas de todo tipo que brillaban con una luz etérea, reflejando miles de colores en las paredes de la cámara. Los cristales parecían tener vida propia, pulsando con energía mágica que irradiaba desde su centro. El centinela se movía con gracia y precisión. Sus manos de cristal esculpían runas en el aire, dejando rastros luminosos que flotaban como si estuvieran suspendidos por una fuerza invisible. Aunque su apariencia era pura y radiante, cada uno de sus gestos transmitía un poder y una intensidad que hacían difícil apartar la mirada. Astrid observaba con asombro y temor, inmóvil en la pequeña cama que le habían asignado. No podía entender cómo una criatura tan hermosa y maravillosa podía ser tan peligrosa. El centinela, con su luz deslumbrante y sus acciones precisas, preparaba todo para el ritual que se llevaría a cabo al día siguiente, ajeno a la presencia silenciosa de Astrid. Sentada en la oscuridad relativa de la cámara, con la única luz proveniente del centinela, Astrid se preparó mentalmente para la difícil misión que tenía por delante. La piedra mágica estaba a su lado y las instrucciones del cuervo resonaban en su mente. Sabía que debía esperar a la noche para actuar, desactivando las runas protectoras y abriendo las puertas de la cámara desde dentro. Todo mientras el centinela seguía con sus preparativos sin sospechar de sus intenciones. Astrid esperaba ansiosa en la pequeña cama, con la mirada fija en el centinela. Los minutos parecían horas, mientras observaba cada movimiento de la impotente figura cristalina. Finalmente el momento llegó. Con disimulo, colocó un bulto debajo de la manta que le habían dejado, asegurándose de que pareciera su figura dormida. Con un susurro de las palabras mágicas, activó la piedra y su cuerpo se volvió invisible. Muy lentamente, con pasos ligeros y cuidadosos, comenzó a moverse por la sala, desactivando las runas protectoras una por una.
Su corazón latía con fuerza en su pecho. El sonido parecía resonar en el silencio de la cámara. La luz etérea del centinela iluminaba su camino y Astrid avanzaba con extrema precaución, evitando cualquier movimiento brusco que pudiera delatar su presencia. Por fin desactivó la última runa y dejó la cámara libre para que la hechicera pudiera entrar. Sintiéndose ligeramente aliviada, esperó un rato, pero nadie apareció. La incertidumbre comenzaba a apoderarse de ella. Revisó cuidadosamente todo el trabajo que había hecho. Las runas estaban desactivadas y la puerta de la cámara estaba libre de sellos. Sin embargo, no había señales de la hechicera, ni de ninguna ayuda exterior. Astrid comenzaba a dudar. No sabía qué esperar. Mientras pensaba en su siguiente paso, decidió regresar a la cama y desactivar su insensibilidad. No quería arriesgarse a que el centinela descubriera su engaño antes de tiempo. Se sentó en el borde de la cama, observando al centinela que seguía sumido en los preparativos del ritual, completamente ajeno a su mirada. La criatura, tan magnífica y resplandeciente, se movía con una gracia hipnótica, esculpiendo símbolos en el aire y preparando los artefactos mágicos con una precisión asombrosa. Parecía casi imposible que un ser tan hermoso y majestuoso pudiera ser tan peligroso. A medida que la luz de los cristales reflejaba en las paredes, creando patrones de colores vibrantes, Astrid no podía evitar sentir una mezcla de fascinación y temor. Las horas pasaban lentamente y Astrid parecía inmóvil con la esperanza de que la ayuda llegara a tiempo. Cada segundo que transcurría aumentaba la tensión en su interior, pero se aferraba a la esperanza de que la hechicera cumpliera su promesa y llegara para salvarlos de la oscuridad inminente. El tiempo pasaba lentamente y Astrid comenzaba a sentir el peso del cansancio sobre sus párpados. El chico, Darian, hacía ya rato que dormía profundamente, perdido en sus sueños, mientras ella luchaba por mantenerse despierta. Cada fibra de su ser estaba agotada, pero no podía permitirse cerrar los ojos. Sus esperanzas estaban puestas en aquella puerta a la que no quitaba la vista de encima. Solo faltaban 2 horas para el amanecer cuando sucedió. De repente, la puerta se abrió de golpe y un torbellino irrumpió en la sala, llenándola de un estruendo ensordecedor. El aire se llenó de minerales y piedras preciosas que volaban por todas partes, reflejando destellos de luz en todas direcciones. El centinela, desconcertado, miraba a su alrededor sin comprender cómo la entrada se había abierto tan fácilmente. El torbellino comenzó a desvanecerse poco a poco y de entre la vorágine del viento y el brillo emergió una criatura deslumbrante, una gigantesca mariposa, más hermosa de lo que Astrid había visto jamás. Sus alas estaban adornadas con intrincados patrones que brillaban en la oscuridad, cambiando de color con cada movimiento. Era la reina de las mariposas de los sueños. El centinela de cristal, asombrado por la aparición, se dispuso a recitar algún hechizo, pero era demasiado tarde. La mariposa batió rápidamente sus alas, liberando un polvo brillante que llenó la sala con una niebla mágica. En un instante, el centinela quedó atrapado en un sueño profundo, una gran ilusión que lo separaba de la realidad. Su cuerpo permanecía allí, inmóvil y resplandeciente, pero su mente estaba atrapada en el mundo de los sueños, viviendo realidades distintas y lejanas. En ese momento apareció la hechicera del viento, acompañada por el cuervo mensajero. Susurrante y majestuosa, la hechicera se acercó. Su figura etérea irradiaba una presencia poderosa. Con un movimiento elegante, sacó un libro antiguo de su manto y comenzó a recitar un hechizo de gran poder. Sus palabras resonaban con una magia ancestral que vibraba en el aire. La mariposa de los sueños y la hechicera trabajaron juntas, utilizando sus poderes combinados para encerrar al centinela en un nuevo receptáculo, un cristal encantado que brillaba con una luz suave y tranquilizadora. La hechicera, con cuidado, guardó el cristal en un lugar seguro, prometiendo mantenerlo a buen recaudo.
El nuevo encierro del centinela, envuelto en las ilusiones de la mariposa, tenía la esperanza de ayudarle a olvidar su rencor y sanarlo de las heridas de las antiguas guerras. Confiaban en que cuando el centinela se liberase nuevamente en el futuro, su corazón estaría ya libre de odio y su esencia purificada por los sueños. Esta vez sería distinto. Astrid observaba todo con asombro y gratitud, sintiendo que por primera vez en días la esperanza renacía en su interior. El reino de Librisandor estaba a salvo, al menos por ahora, gracias a la valentía de sus aliados y la magia de las criaturas de los sueños. Después de todo, Astrid fue llevada a su casa, donde descansó profundamente durante varios días. Necesitaba recuperar sus fuerzas después de la intensa y agotadora misión. Cuando finalmente sintió que su energía volvía a fluir, supo que quedaba algo más por hacer. Reunió todas las pruebas necesarias y se preparó para lo que sería el juicio más grande de toda la historia de Librisandor. Los reyes, junto a todos sus cómplices, debían ser juzgados por sus mentiras y engaños, que casi destruyen el reino y muchos otros reinos. El juicio se celebró en la gran plaza del reino, donde se reunieron todos los habitantes de Librisandor, ansiosos por conocer la verdad y ver que se hiciera justicia. La plaza estaba abarrotada, con la multitud expectante y en silencio. Astrid, la gran jueza, se erigió en el estrado con una presencia firme y decidida. Los reyes, los lores y los grandes comerciantes fueron llevados al centro del tribunal. Sus rostros reflejaban una mezcla de miedo y desafío. «Hoy se hará justicia en Librisandor», anunció Astrid con voz clara y resonante. «Estos individuos que se aprovecharon de su poder y engañaron a todos serán juzgados por sus crímenes». Las pruebas fueron presentadas una por una, documentando la traición y las atrocidades cometidas. Los ciudadanos escuchaban con horror, muchos de ellos derramando lágrimas al comprender el alcance de los crímenes que se habían cometido. Las personas liberadas del palacete también testificaron, mostrando las secuelas de su cautiverio. Aunque jamás volverían a ser lo que era, con el cariño y apoyo de los habitantes de Librisandor, muchos empezaron a recuperar algo de su energía vital, pudiendo al menos llevar una vida normal. El juicio fue exhaustivo y finalmente la sentencia fue clara. Los reyes, los lores y todos los cómplices fueron desterrados. La hechicera del viento, junto a la reina de las mariposas de los sueños, se encargaron de llevar a estos culpables a un lugar adecuado del que no pudieran escapar, un destino sellado con magia antigua. En un reino lejano, donde Astrid había estado hace mucho tiempo, vivía un sobrino del rey llamado Alaric, que por estar tan lejos había permanecido ajeno a todo lo sucedido en Librisandor. El cuervo fue a buscarlo y lo trajeron para ser el nuevo rey. Alaric, con un corazón noble y justo, se trajo consigo a su propia gente de confianza, dispuestos a reconstruir y gobernar con sabiduría y compasión. Así, el reino de Librisandor comenzó una nueva era en su historia, bajo el liderazgo de Alaric. Con la fuerza y la justicia de la jueza Astrid y el apoyo incondicional de sus habitantes, el reino floreció nuevamente. El gran juicio de la jueza Astrid fue recordado por los siglos como un ejemplo de valor, justicia y renovación. Y así, con las mentiras reveladas y la verdad triunfando sobre la oscuridad, Librisandor se levantó de las sombras de la traición, brillando con la luz de un nuevo amanecer. Si te ha gustado nuestro video, no olvides suscribirte, dale a la campanita y danos nuestro like. Y no te olvides las próximas historias, que serán igual de chulas que